Hola, saludos. Bienvenidos sean todos nuevamente al aula de Escuela Bíblica, aula virtual, por cierto, para este tiempo de estudio de la Palabra de Dios. Estamos en el capítulo 18 de Mateo. Prepara tu Biblia, prepárate para tomar notas y preparemos nuestro corazón para que nuestro buen Dios nos guíe a través de su palabra. Bendito y santo Dios, gracias por tu palabra y por la oportunidad de conocerte más a través de ella. Permite Dios que en esta hora todos podamos, Señor, entender, comprender, pero sobre todo, Señor, saber cómo vivir tu palabra. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estamos, como decíamos, en el capítulo 18 de Mateo y estábamos aquí en este pasaje que ya hemos venido considerando o comenzando a considerar, así que vamos a volver a leerlo, el texto de Mateo 18, 1 al 5, para continuar ahí donde nos quedamos en la pasada ocasión. Dice así el texto: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Habíamos comenzado a considerar este texto la vez pasada y en este momento ver esta expresión de quién es el mayor en el reino de los cielos, como le preguntan los discípulos a Jesús, realmente llama la atención. Dice que en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? O sea, ¿a quién vas a poner? De nosotros va a ser tu mano derecha? Jesús acababa de hablar de su sacrificio. Si te vas, los versículos que ya estudiamos algunas lecciones atrás, si te vas atrás a Mateo 17, 22 al 23, que está solo unos versículos antes, él acababa de hablarles de que, por segunda vez, por cierto, de que iba a ir a entregar su vida, que iba a ser muerto en Jerusalén y todo aquello. Él estaba hablando de sacrificio a nivel personal. Y con ese trasfondo de hace solo unos días posiblemente, en este momento los discípulos, los apóstoles, ¿ah? Quizás los que estaban en el mayor nivel en cuanto a conocimiento de Jesús. Imagínense que se espera de los simples mortales, por decirlo de una forma gráfica. Los apóstoles hablaban de su exaltación, de su autoexaltación o de la exaltación de Jesús hacia ellos. De verdad que llama la atención nosotros como seres humanos cómo a veces estamos tan desubicados en cuanto a nuestra relación con el Señor. Porque fíjate que estos, los más allegados a Jesús, los que deberían estar más preocupados, los que deberían estar más involucrados, más sintonizados, más metidos en partido, como dicen por allí, en este tema del ministerio de Jesucristo, y ya habiendo tenido la revelación de que su maestro iba a dar su vida, entregar su vida en Jerusalén y todo aquello, lo menos que van a estar pensando en temas de cosas grandes para ellos mismos, sino preocupados por cómo ayudaban a Jesús en ese trance que tenía por delante. Y es que nosotros como creyentes nos tenemos que estar preguntando también qué de nosotros, qué buscamos nosotros al seguir a Jesús. ¿Estamos buscando fama? ¿Estamos buscando fortuna, solamente los milagros? ¿Estamos buscando solamente que Dios nos resuelva nuestros problemas, nuestras ansiedades, nuestras dificultades, nuestras enfermedades, nuestros problemas a veces familiares? ¿Será que solamente estamos buscando el beneficio para nosotros y no ver qué podemos hacer para que la obra del Señor avance? Meditemos en esto, porque puede ser que nos parezcamos bastante a estos apóstoles. Como te digo, no estamos hablando de cualquier pelagato, estamos hablando de los 12, los más allegados al Señor. Entonces, todos estamos en ese riesgo de caer en esto de mirarnos nuestra propia necesidad en vez de preocuparnos por lo que Dios quiere de nosotros. Pero dice que en este instante, cuando ellos hacen esa pregunta, dice: y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Fíjate, Jesús no se fue a responderles directamente, ni siquiera a reclamarles, porque bien podría ser, sino que, como toda respuesta, llamó a un niño que estaba ahí, probablemente ahí
junto a ellos en la casa en donde estaban reunidos y lo puso en medio. Jesús no criticó la actitud de los apóstoles, sino que les corrigió mediante una lección vívida, una lección visual, porque una imagen habla más que 1000 palabras. Siempre es más fácil que las personas se queden con una imagen eh, eh, que con una simple exhortación. Él puso en el centro del escenario, a un niño para que todos le pudieran ver. Aquí la importancia de las ilustraciones. Cuando enseñamos, debemos tratar de hacerle visible a las personas el concepto, la enseñanza. Jesús bien pudo haberles dicho esto oralmente, pero teniendo ahí un niño al alcance, lo pone en medio y con la imagen del niño puesto delante de sus ojos, les iba a quedar más memorizado aquella enseñanza. Y así lo hizo Jesús. Y Jesús puso al niño junto a él. Dice Lucas 9:47 que Jesús tomó un niño y lo puso junto a sí. O sea, no solamente lo puso ahí delante, sino que lo puso junto a él. Eso habla de lo cercano que para él eran los niños. Y también lo tomó en sus brazos, agrega Marcos 9:36. Dice Marcos 9:36 que tomó un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos, o sea, lo trae hacia él, lo pone junto a él y lo toma en sus brazos. Fíjate las manifestaciones tan humanas de Jesús, de cariño, un contacto físico que expresa ese amor que Jesús tenía por los niños en este caso. En este punto, un paréntesis, eh, podríamos pensar, está Jesús probablemente, recuerda, está en Capernaum, está en la casa, ya había pasado lo de las 2 dracmas y todo aquello, y probablemente habían familiares del dueño de la casa, y si asumimos que es Pedro, porque es la única casa de Capernaum de donde se dice que Jesús había pernoctado, pues que lo hayan hecho en otras, pero se habla de la de Pedro. Podemos pensar que estaba en casa de Pedro. Y podríamos pensar, siendo Pedro casado, porque Jesús, como saben, le sanó a su suegra, en un pasaje muy, muy temprano en el Evangelio de Mateo lo dice, es posible que tuviera hijos y es posible que este fuera un hijo de Pedro. Algunos piensan eso, pero eso es especulación. Por otro lado, la tradición, es una tradición que viene prácticamente del siglo IX, no hay antecedentes más atrás, la tradición dice que ese niño era Ignacio de Antioquía. Ignacio, el discípulo del apóstol Juan, que sí es un personaje histórico y que sí sabemos que fue en Éfeso, fue discípulo de Juan y que cuando Juan partió, él quedó a cargo de la iglesia de Antioquía. Pues la tradición dice que fue Ignacio de Antioquía aquel niño que puso Jesús delante de todos ese día. Tanto así que, bueno, Ignacio, como sabrán, llegó a ser uno de los mártires de la iglesia. Muere mártir por no negar a Cristo en el circo romano. Pero es tan así esta tradición que a Ignacio se le apoda Teóforos. Teóforos, que significa el que es cargado por Dios, el que es cargado por Dios. Por esta tradición que viene del siglo IX de que aquel niño que Jesús cargó en sus brazos, según Marcos 9:36, fue Ignacio de Antioquía, pero no hay evidencia de esto. Cerramos ese paréntesis anecdótico. Pero entonces aquí nos permite este hecho ilustrar lo cercano que eran los niños para Jesús, lo cercano que eran los niños de Jesús y Jesús para los niños. Fíjate estos pasajes, estos textos que aquí te muestro y verás que, por ejemplo, en Mateo 14:21 vemos que en la alimentación de los 5,000 había niños, porque dice sin contar las mujeres y los niños. Ahí estaban los niños también, quizás con sus padres, pero ahí estaban viendo los milagros de Jesús, cosa que probablemente muchos de ellos recordarían por toda su vida. En Mateo 15:38 dice también el milagro de los 4,000, el anterior fue el de los 5,000, pero el de los 4,000 también sin contar las mujeres y los niños. Ahí están también los niños presentes. Y en Mateo 18:2, que es el que acabamos de ver, cómo pone a un niño en medio para ilustrar su enseñanza. En Mateo 19:13 al 14, pasaje que también se repite en Marcos 10:13 al 14 y en Lucas 18:15 al 16, en Mateo 19:13 al 14 dice que le fueron presentados unos niños. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y también en Mateo 21:15 al 16 dice que los principales sacerdotes y los escribas
viendo a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, sana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, oye, es lo que estos dicen, lo que decían los muchachos, los niños. Y Jesús le dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Entonces vemos cómo en todo a lo largo del misterio de Jesús se hacen presentes los niños, porque al Señor le interesan los niños. Los niños no son que, porque está muy pequeñito ellos no entienden. Pueden que no entiendan todo completamente, pero algunas cosas sí van a entender. Y si no lo entienden todos, ahí lo guardarán en su mente, en sus corazones, y conforme vayan creciendo, esa semilla germinará. Así que permitamos que los niños se acerquen a la palabra, se acerquen al mensaje, se acerquen a los testimonios, que ellos puedan recibir de Jesús a través de sus enseñanzas. Los niños son importantes para el Señor, nunca lo olvidemos. Y vemos que, pues, que sí, en los evangelios frecuentemente se nota la presencia de los niños que eran atraídos Jesús les era muy atractivo. Ellos siempre se acercaban a Jesús y Jesús los recibía. Y dijo Jesús, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjate, habiendo puesto al niño en medio, les dice esta tremenda palabra. Mira, que Jesús ni siquiera se puso a discutir la cuestión de quién era el más grande en el reino de los cielos. Esa era la pregunta que ellos habían hecho. Él ni siquiera se puso a decir, bueno, no piensen en quién es más grande, puede ser esto, puede ser lo otro. Nos les advierte que si no se hacen como niños, ni siquiera van a entrar. O sea, ni soñar con ser el más grande, que ni siquiera van a entrar si no toman la actitud humilde, sencilla, crédula, por llamarlo de una manera, de un niño. Así que no se vistan que no van. Si no se hacen como niños, ni siquiera entran a la fiesta. Así que menos van a ser el principal. Y ahí, bueno, queda esta enseñanza del Señor que hay que volverse como niño para entrar en el reino de los cielos. Volverse y hacerse como niño es precisamente tener las actitudes que caracterizan a los niños. Obviamente, no vamos a volver a ser los niños, jamás. Eso es como cuando Nicodemo no entendía aquello de que hay que nacer de nuevo. No era que se iba a volver a meter en el vientre de la madre para nacer. Acá tampoco está hablando el Señor Jesús que nos hagamos chiquititos otra vez y volvamos a ser niños. Es obvio que no tiene que ver. Es tener las actitudes de los niños. ¿Qué actitudes podemos resaltar de los niños? Sencillez. Obviamente, sabemos que los niños tienen también su lado oscuro, pero en general son sencillos, mente simple, no tiene, un niño, imagínate un niño de 5 años, de 6 años, no tiene esas elucubraciones teológicas de muchos grandes adultos que comienzan a especular si esto puede ser, no puede ser. Esos son sencillos, reciben la enseñanza, ellos no discuten si Jonás cabía dentro de un gran pez o no, reciben con sencillez la palabra. Sí, humildad. Ellos enseguida reconocen, están allí en una posición donde reciben de otros con humildad, o sea, no están discutiendo esto no me gusta, esto no es digno de mí, sino que se reciben lo que se les da con confianza, son usualmente confiados, muchas veces hasta tanto así que hay que advertirles que no se vayan con personas que sean desconocidas. El niño tiene que confiar, si su padre le dice salta, él salta, definitivamente. Entonces esa confianza que debemos tener en nuestro Padre Celestial, así es la confianza de un niño en su Padre terrenal. Franqueza, usualmente dicen que solamente dos, dice un mal chiste por cierto, dice que solamente dos personas dicen la verdad, el borracho y el niño. En verdad que lo que sí destacamos aquí es que los niños tienden a ser francos, a veces más de lo que quisiéramos, por cierto. Y obediencia, porque el niño pequeño cuando se le educa adecuadamente, el niño es obediente. Obviamente a veces sale la carne y comienza a desobedecer, pero la tendencia es a ser obediente. Entonces son características del niño que Jesús resalta para que Jesús identifica en los niños y que debe caracterizarnos como creyentes, hacernos como niños en el sentido de tener las características de un niño. Porque sabemos que la salvación es por gracia mediante la fe. Y hay que tener esa fe como la tiene un niño. Como un niño viene confiadamente a su padre, así debemos nosotros acercarnos a Dios en fe. Ahora bien,
Pablo enseñaría en 1 Corintios 14:20 que no hay que ser como niños en cuanto a la madurez del pensamiento, porque el niño es inmaduro, debemos ser maduros. Entonces, en eso no nos debemos parecer a los niños, pero sí debemos parecernos, según Pablo en 1 Corintios 14:20, en cuanto a la malicia. Es que son sin malicia, como dice ese texto. No sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia. Es decir, ser sin malicia. Entonces, a esto se refiere Jesús. Seamos como niños, es decir, tener el carácter de ese niño inocente, confiado, para con el Señor. Dice, así que cualquiera que se humille será, que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ahí aterriza con lo que ellos querían saber. Sencillamente, siendo humildes, sencillos, personas obedientes, personas de fe, es como iban a ser exaltados por el Señor. Pero aquí se nos resalta algo, que en el reino de los cielos, para subir hay que descender. Definitivamente, para que seas considerado alguien por el Señor, tienes que humillarte, serte humilde, serte sencillo. Y esta es una lección reiterada por las Escrituras. Aquí dice, cualquiera que se humille como ese niño. Si te humillas, entonces Dios te levantará. Y la Escritura habla de esto. Por ejemplo, en Job 22:29 dice que Dios salvará al humilde de ojos. Y en Proverbios 15:33 dice, la honra precede a la honra, precede la humildad. O sea, la humildad lleva a la honra. Y en Proverbios 29:23 dice que la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra, al humilde de espíritu. De manera que todo esto recalca la importancia de la humildad. Mateo 20:26 al 27 dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y Mateo 23:11 al 12 dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Todos estos pasajes señalando la importancia de ser humilde para que seamos reconocidos por el Señor. Marcos 9:35 también dice que si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Y Lucas 18:14 dice que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y en el 22:26 de Lucas dice que sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Y finalmente en Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y una más, primera de Pedro 5:5 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes nuevamente. De tal manera que vemos que a través de la escritura es constante esta verdad bíblica, que hay que descender en nuestro ser, en nuestro carácter, en nuestra manera de vivir, para que entonces Dios nos levante. Cualquiera que se intente exaltar será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Y Jesús ejemplificó esta lección en su propia persona una y otra vez, una y otra vez. Mira todos estos pasajes que muestran cómo Jesucristo, eso que predicaba, él lo vivía. En Mateo 20:28 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y en Mateo 21:5 dice que decita la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna. En la forma que él entró fue humildemente en Jerusalén, manso y sentado sobre un asna. En Lucas 22:27 dice, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Les preguntó a los discípulos. ¿No es el que se sienta a la mesa? Vuelve a preguntar. Mas yo, dice Jesús, estoy entre vosotros como el que sirve. De tal manera que él, siendo el maestro, les servía a sus discípulos. Y en Juan 13 al 15, en Juan 13 al 15 dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él nos da ejemplo para que nosotros también hagamos lo mismo, siendo humildes
y servidores los unos de los otros. Y en 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. El Dios eterno deja su gloria para hacerse pobre por amor a nosotros, dándonos ejemplo. Y finalmente el pasaje muy conocido de Filipenses 2:5 al 8, donde dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que vemos cómo Jesús en su propia persona ejemplificó esta verdad que le enseña a sus discípulos, hacerse humilde, hacerse siervo, hacerse el menor para entonces ser levantado, para ser exaltado como Jesús fue por el Padre. Y dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, concluye Jesús su enseñanza. Al recibir a cualquiera de los que pertenecen a Jesucristo, no importa cuán insignificante pueda parecer al mundo que le rodea, estamos dando la bienvenida a Jesucristo mismo. Y es que aquí, cuando dice a un niño como este, ahora Jesús estaría apelando, como acaba de decir, que tenemos que hacernos como niños, es lo que acaba de decir, entonces ahora figuradamente, aquellos creyentes que se humillan, que son dóciles, que son obedientes, que tienen una fe sencilla como los niños, ahora entonces ese niño viene a identificar a esos creyentes con estas características. Entonces aquí al niño se referiría a aquel que se ha hecho como niño para entrar en el reino del cielo, de los cielos, un creyente. Y definitivamente lo que está diciendo aquí Jesús, que quien quiera que ame o reciba o haga el bien a un creyente, a un hijo de Dios, a aquellos que han creído en él humildemente como un niño, es como si lo recibieran a él, porque Jesús siempre se identifica con sus hijos. Hay un texto en Hechos 9:4 cuando Pablo tiene el encuentro con el Señor muy gráfico a este respecto. En Hechos 9:4 dice que dijo Pablo, ¿quién eres, Señor? Le pregunta a Jesús. Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Obviamente, Pablo estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús, a los que habían creído en él. Y por eso estaba yendo hacia Damasco, para buscarlos. Pero Jesús dice que tú me estás persiguiendo es a mí. ¿Por qué? Porque Jesús se identifica con sus seguidores. El Señor se identifica con sus hijos. Así que cada uno de nosotros, quien se meta con un hijo de Dios, como dice el texto también, es como si tocara a la niña de sus ojos. De tal manera que podemos tener esa paz y esa tranquilidad que el Señor ve por nosotros. Así que Él está al tanto de cada uno de sus hijos. Y nos llama a nosotros a también amar a los otros que son también hijos de Dios, de tal manera que cuando los recibamos estamos recibiendo al Señor mismo. Terminamos ahí este texto y vamos a comenzar entonces el siguiente pasaje que está en Mateo 18, 6 al 9. Mateo 18, 6 al 9. Vamos a entrar a considerar este texto inmediatamente. Anota para que lo tengas ahí como referencia. Los pasajes paralelos de Mateo 18, 6 al 9 son Marcos 9, 42 al 48, Marcos 9, 42 al 48 y Lucas 17, 1 y 2. Lucas 17, 1 y 2 son textos paralelos con Mateo 18, 6 al 9. Leemos entonces para entrar a considerar este texto. Dice así, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies
ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Fíjate, aquí hay dos ideas contrastadas. Aquí dice Jesús, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí. Acaba de decir cualquiera que reciba a uno de estos pequeños. Y ahora se refiere a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños. Entonces hay dos ideas en contraste. Cualquiera que reciba, en el versículo 5 a uno de estos pequeños. Y ahora cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños. O sea, hay por un lado lo positivo, por el otro lado lo negativo. Obviamente en el primer caso acaba de enseñar que ese pues recibe a Jesús. El que recibe a uno de estos pequeños recibe a Jesús. Es decir, aquel que acepta al creyente, el que recibe al creyente, está recibiendo a Jesús. Y cualquiera que haga tropezar, dice, mejor le sería morir. Ya vimos todo lo gráfico que es la expresión que da aquí el Señor Jesús. De tal manera que hay en esta expresión una contraste de ideas, dos tipos de conductas con respecto a esos pequeños, a esos niños que en realidad se referiría a los niños en la fe. Porque dice cualquiera. Cualquiera significa cualquiera. Por tanto, ojo, atención, todos estamos incluidos. O sea, no es que esto sea solamente para los no creyentes, no es que esto sea para la gente malvada que uno considera que son muy malos con los demás, no. Dice cualquiera, cualquiera que haga tropezar. O sea que todos estamos en riesgo de que ser causa de tropiezo a otro creyente nuevo en la fe, a un niño espiritualmente hablando. Dice que haga tropezar, es decir, que induzca a caer. Caer que en el pecado, obviamente, se refiere a inducir como el que tienta a otra persona a hacer lo malo. A eso se refiere a hacer tropezar, obviamente en el contexto en que Jesús está enseñando. Y dice a alguno, o sea, no tiene que hacerlo con dos, con tres, con cuatro, con uno que lo haga, basta para ser considerado algo muy malo. Cada uno es importante para el Señor, cada uno de esos pequeños. Así que no es que porque este ha hecho más mal a más personas, no, con uno que haya sido, que hayamos sido causa de tropiezos para él, es suficiente para el Señor estar diciéndole todo esto que ha dicho en este texto. Y dice, uno de estos pequeños que creen en mí. Entonces aquí se está refiriendo a creyentes nuevos o débiles en la fe, creyentes nuevos o niños espirituales. No se trata de niños literales, porque ya está hablando de personas que creen, que tienen la capacidad de creer en el Señor. Y los niños ciertamente pueden tener, un niño pequeño puede tener una idea del Señor y es bueno que desde pequeño los instruyamos y eso lo hemos insistido mucho, pero ciertamente el tener esa fe clara de creer en el Señor como el Mesías, el Hijo de Dios y todo esto, necesita ya un desarrollo mayor que no es propio de un niño pequeño. Entonces aquí se refiere a niños espirituales. Y fíjate que en este sentido, coincidentemente, a los discípulos de un rabino en el pueblo de Israel antiguo, a los discípulos de un rabino judío se le llamaba frecuentemente sus hijos o sus niños. O sea que Jesús no está haciendo otra cosa que aplicando un concepto que se tenía en el medio hebreo para los discípulos de un rabino que les hablaban de sus niños o sus hijos. Por tanto, es válido entender que aquí Jesús está refiriendo en este momento a creyentes, o sea, creyentes que creen en Él, personas que creen en Él, o sobre todo nuevos en la fe, o sea, niños espirituales. Vamos a detenernos aquí porque el tiempo no da para más, así que mantén ahí en este texto tu separador, tu marca, tu punto de referencia para continuar en la próxima ocasión. Hasta entonces, que las bendiciones de nuestro Dios sean contigo en todo momento.